a mí no se me oye porque como os he conectado a los micros a vosotros, o sea que... Empezamos ya entonces. Sí, puedes dar la bienvenida a todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias, Corradino y Óscar, por haber venido aquí a la librería Alberti a presentar un libro tan hermoso como La vida tranquila. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lola. Para nosotros esta es nuestra casa. No dejamos de ser dos chicos de provincias, además, que cuando venimos a Madrid, yo una de las cosas que más envidiaba siempre eran las librerías de Madrid. Quizá tú en Sevilla no tenías esa sensación, pero para mí estar rodeado de libros en un lugar así era un sitio extraordinario. Y el sentir que esta es nuestra casa en Madrid, pues es muy bonito, porque ya es el segundo libro de Corradino que presentamos. Y para mí, bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer enorme estar con Corradino, a quien aprecio enormemente personalmente, pero también como escritor. Me siento muy afín a sus libros, a su sensibilidad, a su estilo. Y eso no siempre sucede entre los creadores. A veces pues, a uno le gustaría mucho que le gustaran los libros de sus coetáneos o contemporáneos, pero uno a veces también nota como una falta de sintonía o de vibración, cosa que no sucede con Corradino. Cada uno de sus libros para mí, siendo cada uno de ellos también muy diferente, ha supuesto una experiencia y un enriquecimiento enorme y, como digo, una sintonía extraordinaria en su estilo, en sus temas, en sus propósitos literarios, y me hace muy feliz especialmente presentar aquí hoy Una vida tranquila. Hemos dicho que esto va a ser un coloquio entre los dos. Yo esta tarde he estado repasando las notas que hice en su momento según iba leyendo el libro. Y si quieres, Corradino, te voy a ir diciendo pues alguna frase, alguna anotación, y sobre ellas podemos ir pues articulando o desarrollando este diálogo. Y no sé si primero, antes, tú quieres decir algo a los presentes. Muchísimas gracias principalmente a la librería, a Lola, que siempre nos ha acogido tan bien. Lo que dice Óscar es verdad, ¿no? Yo cuando era joven venía aquí a este sótano mítico, ¿no? Y estar aquí siempre y tan cómodo, gracias a vuestra hospitalidad, pues es un orgullo y un placer, ¿no? Y luego muchas gracias a los asistentes, porque sé que ha sido una fecha complicada, no lo sabíamos, pero por lo visto hay un puente o algo así, entonces muchos invitados se han excusado de que no podían venir, y agradezco mucho a todos los presentes que se hayan acercado. Y en cuanto al coloquio, lo que tú quieras, vamos, yo estoy a tu disposición y yo voy respondiendo a lo que a ti te apetezca. Bueno, lo primero, he visto que en algún texto, en alguna entrevista, calificas a este libro de novela. A mí, sin embargo, cuando alguien me pregunta esa pregunta terrible que nos hacen a los escritores, ¿de qué va este libro?, yo empiezo definiéndolo como ensayo. Para mí estas cuestiones de a qué género pertenece un libro, la verdad es que me importan poco. A mí lo que me interesa es que un libro me hable de cosas que yo sienta importantes y que esté escrito de una forma que a mí me convenza. ¿Por qué lo llamas novela? Si es que yo no lo he llamado novela nunca, en ningún momento. Yo lo concebí como un ensayo. Es la editorial la que ha sacado el libro en una colección de narrativa. Sí. Y creo que en algún momento, no sé si en la contra o en la nota de publicidad la ha llamado novela, pero no es una novela. De hecho, los periodistas en un principio, al ser la colección de narrativa de Galaxia Gutenberg, sí se referían al libro como novela, pero es cierto que yo en ningún momento en su concepción, y tú lo sabes, era un ensayo, ¿no? Lo que también es verdad es que el tono es literario, y desde un principio a mí me fue conduciendo más la escritura un impulso no de novela, pero sí literario. No pretendía tampoco ser un ensayo académico, ni exhaustivo, ni... Entonces, es verdad que en cuanto al tono y a la concepción, pues es un libro con un objetivo estético, ¿no? O literario. Pero
a mí me gusta mucho diferenciar entre la ficción y la no ficción. Sí, yo también creo que es Yo- lo clave, ¿no? A la sí, hora de... el juego es muy respetable, ¿no? Y hay cosas estupendas que mezclan, ¿no? La ficción con la no ficción, que juegan en ese terreno ambiguo, híbrido, que tampoco tienes por qué catalogar los géneros de manera de compartimentos estancos y una cosa. Pero a mí concretamente sí me gusta dejar muy claro cuándo una cosa es ficción y cuándo no es ficción. Sí. Entonces, el anterior libro mío era sobre un escritor real, Mijael Sebastián, ¿no? Pero era una novela. Entonces, en ese libro yo no tenía ningún tipo de duda a la hora de decir que eso era una novela porque, sobre todo porque cuando entraba en la conciencia del personaje, todos los pensamientos y todas las experiencias que yo me documenté mucho, pero la documentación llega hasta un punto, ¿no? Y entonces, a partir de ese límite es donde empieza la novela, Sí. la ficción, ¿no? Además, en el caso de Sebastián están los diarios donde él había contado tanto, ¿no? Entonces, el reto Y de en aquella cualquier novela... caso, esa propia documentación, tú no la transcribes tal cual, sino No, que claro, la elaboras y la... claro. sí. Y en este caso, no, en este caso no hay ni una sola gota de ficción. Entonces, yo creo que ya una gota de ficción convierte el libro en ficción, Claro. como en la prensa, ¿no? Una gota de opinión convierte el texto informativo en opinión. Y sin embargo, fíjate, yo creía que había salido de ti quizá el promocionarla o el calificarla como novela. Y pensaba, bueno, es que en el fondo, cuando hablamos, como sucede en este libro, para quienes no lo conozcáis, entre otras cosas, de artistas y de creadores y de personalidades a las que admiramos mucho, de algún modo estamos haciendo un autorretrato muy íntimo y sin que haya una gota de ficción y sin que aparezcas tú, digamos, como personaje, ¿no crees que este libro también no es un autorretrato tuyo? Sí. Y que en ese claro, sentido yo pensaba, claro, en el fondo lo que nos está diciendo Corradino, lo que nos está diciendo su editor, según sí. es que esta es un ensayo autobiográfico sin que el autobiografiado aparezca. Sí, yo creo que ahí acierta la contra, ¿no? Es verdad, ¿no? Ya o sea, estamos hablando de este libro, pero me remonta al otro libro porque fueron dos libros que se solaparon un poco en su proceso casi de escritura. Terminé La noche más profunda y rápidamente escribí también rápido este libro. Y, y si tienen algo en común es hablar de uno de manera indirecta, ¿no? Sí, yo cuando hablaba de Sebastián, en el fondo muchas cosas que contaba de él eran mías, ¿no? Y en el resto de tus novelas, ¿no? En El hijo del futbolista, Claro, tú eres hijo sí. del futbolista. Lo que pasa, claro, en El hijo del futbolista y en Escarnio era todo como más claro, ¿no? Además era una época biográficamente muy identificable con mi propia juventud, ¿no? Sí. En los años 90 y Sí, había muchos elementos que... la primera novela indudablemente es autobiográfica. Pero llega un momento en el que, al menos yo me cansé un poco de hacer, bueno, siempre lo mismo, no, había hecho creo que dos novelas de algún modo parejas, ¿no? O similares. Y me apetecía hacer algo totalmente distinto. Y por eso vino la novela de Sebastián. Y luego cuando terminé la novela de Sebastián acabé exhausto. Acabé completamente reventado de... Bueno, no me Y, extraña, y además es una novela muy ambiciosa. fue muy trabajosa, sí. Sí. Y, y también me apeteció hacer una cuarta cosa también muy distinta, ¿no? En el fondo lo que une todo esto es lo que tú decías, un poco hablar de uno mismo, ¿no? El caso es que este libro yo lo he escrito al ser no ficción, lo he escrito con una libertad, con una alegría interior, acabé tan cansado de intentar que las tramas y lo que son las leyes internas de una novela, de la extensión que tenía La noche más profunda, cuadrasen, que este libro lo escribí un poco dejándome llevar, ¿no? De hecho, así yo creo que el libro menos premeditado, ¿no? O sea que ha sido una escritura fácil, por lo que... Más que fácil, gustosa. Gustosa. Estaba tomando notas porque según te oí hablar, si no se me iba a olvidar, claro, yo creo que en todos tus libros, del primero al último, siempre hay algo constante
o muchas cosas, como es evidente, son obras todas tuyas, pero siempre presentas como el problema o el dilema de mantener la dignidad y las convicciones propias en tiempos indignos o que las cuestionan o donde el individuo se ve rodeado de una sociedad que de un modo u otro sofoca o condiciona aquello que uno siente como más verdadero de su y más ético también frente a una sociedad, y eso en todos los ejemplos de artistas que citas es una constante, me parece a mí. No sé si has visto tú también ese hilo que puede vincular toda tu obra literaria. Yo creo que los libros, al menos en mi caso, surgen de una zona ahí un tanto subconsciente, ¿no? Puede ser lo que tú dices, creo que es así, ¿no? Pero no está preconcebido en el sentido de que yo no sé muy bien por qué escribo un libro sobre tal temática. Hay algo que, sí, hay alguna inquietud personal, algo que te llama, que te dice, pero yo creo que hay un componente azaroso y un componente misterioso que también está bien dejarse llevar por ese misterio, ¿no? Venía en el tren leyendo, como te dije antes, esta de Josep Torres Campalans, ¿no? La falsa biografía esta de Max Aub, del pintor cubista y dice una frase, la he leído hace un par de horas por ahí, decía que el verdadero artista es el que no tiene una idea preconcebida total, clara, cerrada. El que empieza un cuadro o empieza un libro y le da la oportunidad que el propio libro se escriba y te vaya llevando por caminos. Yo cuando empecé era muy como de estructuras, ¿no? De cerrar la estructura, como unos guiones como muy... De hecho, me costaba ponerme a escribir si yo ya no sabía cómo iba a acabar la cosa. Y eso es una cosa como de tesis doctoral, ¿no? Sí, como de arquitecto. ¿no? Yo no podría escribir así tampoco. Y... Porque tendría la sensación como de estar rellenando, igual que los niños les ponen una silueta y lo único que tienen que hacer es aplicar el color, pero ya está el dibujo Sí, hecho. Sara Mesa dice que eso no sería escribir, sería redactar. Claro, sí. Y es que además escribir en sí mismo es un acto creativo. ¿No? Sí. Me parece a mí que cuando uno está escribiendo te das cuenta de cómo van surgiendo ideas imprevisibles que no estaban en ese plan predeterminado y que solo nacen en el propio hecho de trabajar y de ponerte a escribir. Y además cuando es una afición pura, encontrar un hallazgo de esos eso es una cosa que además te llega en el momento más inesperado. Te llega en la ducha, te llega corriendo, te llega... Yo creo que los escritores somos aquellos que llevamos una libreta siempre porque además sobrevaloramos luego muchas veces lo que se nos ocurre en la ducha o en el metro y si no tienes donde apuntarlo piensas que es la idea clave y luego no es así, pero bueno. No sé si te he interrumpido. No. Bueno, pues en esas notas que yo fui tomando en octubre del año pasado, cuando apareció en estos tiempos tan complicados este ensayo de Corradino, y me ha sorprendido leerlas ahora, esta tarde, cuando estaba preparando la presentación. Lo primero que escribí es un libro escrito con mucho amor y dulzura, que creo que es así, que es un libro donde se nota que habla sobre artistas que tocan especialmente tu sensibilidad y que lo haces no desde una postura académica o desde esa distancia de quien hace un ensayo sobre la historia del arte, sino con una identificación vital muy, muy grande y con una mirada amable, muy empática con todos estos artistas. Claro, estas son también notas, porque claro, sería muy raro escuchar o leer en una crítica, en un suplemento, es un libro escrito con amor y dulzura. Yo creo que lo decimos poco, o hay pocos libros que merezcan estos dos términos. Porque ha habido un vaciamiento de las palabras, ¿no? ¿Sientes que esto hace justicia a tu libro? Es que para mí la literatura es un ejercicio, queda cursi decirlo, ¿no? De amor, ¿no? Además sí, pero de dulzura no siempre, porque en tus novelas, por ejemplo, anteriores, hay también
dolor, de un modo Sí. u otro. Sí, puede ser. Lo de la dulzura en este libro concreto, sí, Sí, en el sentido de que eran unos artistas con una concepción sí, eh, del arte y de la vida, yo creo que reconciliadora, ¿no? sí. Sin que se escamoteen las dificultades Sí, vitales, exactamente. Porque hay los tiempos terribles que en muchos el caso de casos... Jane Kenyon, ¿no? Sí, Jane Kenyon, la poeta americana que se menciona en el libro, Jane Kenyon. que yo descubrí gracias a Coralina, por cierto. Jane Kenyon es una persona con un problema de bipolaridad muy grave, una depresión crónica muy grave, y que luego su propia biografía está jalonada de unas desgracias familiares importantes. Y sin embargo, tú lees la poesía de Jane Kenyon Sí. y hay una especie de como De amor y dulzura también. que tú dices, joder, Sí, sí. ¿cómo ha podido, no? Y, y me apetecía eso, ¿no? Porque también yo me acuerdo cuando cuando empecé a escribir y tal, esto de que, me acuerdo que era una especie como de dogma esto, ¿no? De que la literatura tiene que incomodar, Sí. ¿no? Perturbar. Perturbar, ¿no? O incomodar. Bueno, vale, sí, pues está muy bien. Si está bien hecha, pues Sí, sí, sí. estupendo. Pero no me parece que sea un requisito, o sea, para que sea la literatura. De hecho, la literatura mm, parece que como si tuviese que salir siempre de zonas Sí. lóbregas, o sea, Turbulentas, sí, 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 sí. o de zonas oscuras, o del lado más sombrío de la experiencia de uno o de una. Pero, por ejemplo, esto pasa con el amor, ¿no? Uno escribe, los poetas siempre han escrito del amor en el proceso previo, ¿no? Para la conquista, ¿no? Sí. O del desamor. Ujú. Pero pocas veces se escribe del amor durante el amor. Sí, sí, sí. Y si ese amor es estable, sereno Salinas. y duradero, bueno, pero Salinas era a Catherine Whitmore, no era su mujer. O sea, en el sentido Es que el de... matrimonio ha sido muy Claro. inspirador. No sé si debo decir esto delante de Estrella, que siempre es respetuoso. Ya. Pero es verdad, Garcilaso de la Vega no dedica un Claro, solo verso no le dedicas una novela o un poema al Durante. No, también estás amando, Claro. no necesitas. ¿Y por qué no, no? Bueno, hay una mención en el libro al Cantar de los Cantares, ¿no? Sí, El Cantar de los Cantares es uno de los raros textos de estos que sí se habla del amor, además un amor muy sensual, muy erótico, sí, sí, sí. del amor mientras se tiene, no cuando se ha perdido, tipo elegía, o para conquistarlo, ¿no? Porque el soneto de Garcilaso de la Vega es casi un chantaje emocional, ¿no? Vente conmigo, si no, el viento airado te pondrá la cabeza cana, ¿no? Sí. Pero eso de hacer literatura también del lado luminoso de la Sí. vida, ¿por qué no? De hecho, yo creo que los grandes escritores, o por lo menos los que a mí más me gusta, pienso ahora mismo en Cervantes, la literatura tiene esa doble cara, ¿no? La angustia, porque el mundo no es un color de rosas, y lo vemos cada día, Sí, pero también hay que contar la alegría, sí, sí. y eso está muy bien. contar la luz. Y ahora que citabas el Cantar de los Cantares, cuando yo le daba vueltas a esto, qué clase de novela puede ser, me acordaba, claro, esto es un autorretrato, como también en cierto modo Fray Luis se autorretrataba. Fray Luis es uno de los personajes que aparecen. No es el. Hay cuatro artistas, digamos, o cuatro pilares del libro, que son como los cuatro hilos que se van entrelazando, que van haciendo, como decir, el dibujo de una vida tranquila, que es Jane Kenyon, una de ellas, la poeta, Federico Mompou, el compositor. eh, Cita aquí quizá no sea tanto o no sea solo la película de Dioses y Hombres, sino también los propios personajes reales que la inspiraron, que fue una comunidad cisterciense argelina, si no me equivoco, que en los tiempos del auge del islamismo decidieron no abandonar la comunidad rural donde vivían, sino que permanecer allí y compartir la suerte de la gente que consideraban sus vecinos y por eso sufrieron pues, la muerte y sobre esta historia real de los monjes cistercienses se hizo una película maravillosa francesa. Estupenda. Y el cuarto pilar es Giorgio Morandi, claro.
Y con esos cuatro, que yo creo que son como los cuatro pilares fundamentales que sostienen el edificio, hay un montón de otros autores que se citan, y uno de ellos es Fray Luis. Yo pensaba, claro, Fray Luis, cuando en prisión empieza a traducir el libro de Job, claro, traduciendo el libro de Job, está contando o está haciendo el autorretrato que no puede hacer, y contando cuáles son sus penalidades y esa situación de no comprender a esa divinidad que solo en la que él cree, a la que él sirve y que solo le trae desgracias. Y Fray Luis, cuando traduce el Cantar de los Cantares, pues también nos está hablando de su sensibilidad, y cuando traduce o recrea los versos de Horacio, entonces por eso yo en cada uno de estos cuatro artistas, cuando tú nos presentabas sus vidas y sus obras, estaba pensando, bueno, aquí Corradino está detrás, impulsando todo esto. Lo siguiente que tengo apuntado es que es un libro donde hay mucho aprecio por el trabajo manual. A veces también vivimos en una sociedad muy intelectualizada y donde los escritores como que adoptamos posiciones muy, como decir, elevadas, y sin embargo aquí hay como una humildad en el sentido etimológico, ¿no? Humilde es el que pisa el suelo, el que pisa el humus, el que no se encumbra, y hay como un valor a lo manual, a lo que se hace con las manos. Los artistas no solo están presentados como los productores de un resultado así elevado, sino pues como gente que trabaja, que mezcla colores, que... Sí, eso me llamó la atención. a mí es que a veces me da pudor hablar del arte, ¿no? Me gusta más hablar de las artes, ¿no? Y, y siempre yo sí he reivindicado el arte como artesanía. Yo sé que hay gente que... La artesanía, además yo envidio mucho a los pintores. Los pintores además que los pintores que se colocan el lienzo y, sí, y que manejan las puntillas, lo clavan, ¿no? Y luego mezclan ellos las pinturas, ¿no? Sí. Y ese trabajo manual que tú dices me parece esto de los antiguos maestros ebanistas o carpinteros, y sí, me parece algo, porque además lo manual es una cosa que te oxigena mucho la mente, ¿no? Y cuando nosotros que nos dedicamos a estas cosas tan vaporosas de la literatura, del pensamiento, pues viene muy bien lo que es el contacto físico con, o al menos a mí me funciona, ¿no? O cuidar el jardín, ¿no? Que también es una cosa del libro, ¿no? Con Dickinson y la propia Kenyon con las flores, ¿no? Sí. El contacto con la tierra, con lo material. Y luego que a mí a veces me gusta mucho escribir a mano. El proceso de la escritura, que también de la propia letra, que tenga algo físico, algo material, sí, ¿no? Porque yo con el tiempo yo cada vez desconfío más de las abstracciones, de las grandes ideas, de toda esta concepción un poco maldita del genio, a mí los trabajos yo creo que hay que hacerlos bien, ¿no? O por lo menos lo mejor que uno pueda o sepa. Decía Antonio Machado, ¿no? Eso de o hacer las cosas bien o no las hagas, ¿no? Te comentaba esto porque, claro, es un pensamiento un poco monacal también, ¿no? El ora et labora. Y a mí me ha sorprendido porque para mí Corradino bueno, es por sus ideas, por su forma de ser. Yo siempre te imagino, si vivieras en los años 20 o 30, afiliado a Izquierda Republicana y junto a Manuel Azaña, porque le veo como estos intelectuales a lo Antonio Machado, o progresistas, laicos, y sin embargo aquí la presencia de la religión de un modo u otro es importante. En el caso de Kenyon hay una historia de conversión importante, en el caso de los monjes cistercienses es una historia de martirio. Aparece Frangélico también, que sería otro modelo de pintor extraordinario, pero de monje, de señor que salía de rezar en la iglesia y de algún modo seguía rezando cuando pintaba. Y la vida de Frangélico, yo hace poco he estado precisamente en el convento de San Marcos en la Toscana, y dices, claro, es que este hombre se pasaba en estado de oración continuo, porque pintar la pala que estaba en el Prado, que estaba en Fiesole, bueno,
Sí. También esto a mí me Pero hace eso- desconfiar del valor humanizador del arte, porque en el propio convento de San Marcos fue donde salió Savonarola y todos estos... Pero bueno, eso es otra historia. Eh, eh, esa presencia de lo religioso, quizá porque estás hablando de vocaciones muy potentes, y la palabra vocación, aunque sea la artística en muchos casos, también inevitablemente la asociamos a la religiosa y quizás sea lo mismo, ¿no? Como una llamada a hacer algo, me ha sorprendido en tu obra, porque hasta ahora yo creo que esta forma de presentar lo religioso, lo espiritual, no estaba presente. Sí, y date cuenta que además es un contrapunto a lo material que hablamos antes, ¿no? El Sí, sí, materialismo entendido más en un sentido tipo Lucrecio, más que marxista, ¿no? sí. Pero, a ver, sí. Que igual estas notas son tonterías No, y no, yo no, te no, digo claro. lo que me iba... No, es que tú hablabas de Fray Luis de León, hablabas de Frangélico, y digo, joder, es que me ha quedado un libro como muy Sí, muy monja, devoto, muy de muy monjo, devoto. Sí. muy devoto, ¿no? Y tú sabes que, claro, a ver, yo soy Y sin embargo, yo sé que Corazón es muy laico y además sí. Hombre, y tú sabes, y, admirablemente bueno, laico. ¿no? Admirablemente no lo sé, pero soy agnóstico totalmente, no soy creyente, y, y luego mi postura cívica o política es laica, y incluso he escrito algún libro o algún artículo anticlerical, ¿no? En el sentido no violento, pero sí en el sentido de combate directo hacia lo que yo considero que es uno de los mayores lastres de la historia de España, que es la Iglesia Católica, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que en en el arte o las artes hay un componente, yo no sé cómo llamarlo, pero si es religioso o Espiritual. sí, yo me acuerdo, además es que me estaba pensando en Antonio Machado cuando estabas hablando de lo de esto de los intelectuales, esto de la República, que, que justo en la Catedral de Segovia, cuando fui a ver la casa, la habitación Sí, de la pensión de la Antonio pensión Machado, donde vivía. pues esto de entrar en una catedral y escuchar un órgano, tocar, ¿no? Estas cosas que a ti te gustan tanto, ¿no? Las Sí, catedrales. sí, Entonces, eso eh, sí sientes una especie de elevación, sí. aunque esté muy dicho ese concepto, ¿no? Y además, a los que nos gusta la música clásica, pues tú escuchas a Bach o a cualquier tipo de ese tipo de música sacra, eh, ahí sientes ese misterio, esa cosa religiosa que por ejemplo, es la búsqueda constante de Jenkins, ¿no? Es cierto que yo creo que es el arte lo que le lleva a ella a la creencia, ¿no? Pero en mi caso no, en mi caso yo no tengo ninguna esperanza ni ganas de conversión de fe, ni de... Pero sí creo que, que, que debe de haber algo más en la vida, que no sea solo lo material, y que el arte está muy relacionado con eso. Y creo que es algo que también une a los cuatro caminos que se entrelazan en el libro, ¿no? Morandi eh, pinta invariablemente esas naturalezas muertas, esos bodegones con botellas, con tarros, y está siendo a la vez muy artesano y muy material por lo que hablábamos antes, pero a la vez está intentando buscar algo más que vaya más allá de la materialidad de la pintura y del objeto. Una especie de luz, una especie de estado anímico, ¿no? Y date cuenta que la película de Dioses y de Hombre empieza con los trabajos manuales de un día al amanecer en un convento cisterciense, ¿no? Cómo se friga un suelo, cómo Y con se la lava. música de Tchaikovsky. Claro, entonces hay ahí una mezcla que además el que yo sea, como tú has dicho, laico o anticlerical, eh, me hace pensar que quizás uno en sus comentarios pueda llegar a ser injusto con las personas creyentes, ¿no? O sea, y, y, y en ese aspecto yo quisiera siempre he intentado ser lo más respetuoso posible, ¿no? Diferenciar entre el creyente y la iglesia oficial, ¿no? Y luego está, que a mí me parece uno de los grandes logros de la película de Dioses y de Hombres, contar la religión de una forma que no sea oscurantista, ni caricaturesca, ni ridiculices, ¿no? Eso en España es una cosa muy difícil de hacer.
Si hablamos de una película de la guerra civil o de siempre el cura es el malo, el malévolo, el viscoso, esta cosa. Bueno, ahora lees la prensa con esto de la pederastia y dice, coño, el estereotipo lleva razón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, el arte debe ser más sutil, Sí. ¿no? La literatura no creo yo que deba caer en ese trazo grueso de... Y entonces esos monjes de la película es un gusto verlos. Y además, porque otro tema que toca esto mucho es lo de la vida retirada, con esto de Fray Luis de León. Pero no es una vida retirada huraña, ni misántropa, ni una vida... A mí eso me parece muy antipático. Ni descomprometida, por decirlo. Ni descomprometida, Porque, por ahí está lo de la película. Claro. Bueno, dices tantas cosas y tan interesantes que yo no doy abasto, porque No. se me van ocurriendo como réplicas. Sí, no, en eso tienes toda la razón. Este libro se podría haber titulado, qué sé yo, una vida ética, porque en el fondo no son artistas que den la espalda a la sociedad, aunque se aparten de las convenciones de su momento, sino que siguen un camino que ellos creen que es el que les... un camino ético incluso. Hombre, yo no he tenido ninguna intención de sermonear a nadie ni de dar ejemplos éticos en el sentido de un libro, ¿no? A lo mejor es una cosa que está ahí implícita, ¿no? Cuando te hablaba de la vida retirada y te decía antipático, pienso ahora en esos artistas que cultivan ese apartamiento de manera radical y me parece otro tipo de pose, otro tipo de impostura. Salinger o esto Pinchon, estos americanos que dicen, bueno, no doy entrevistas, no doy... Bueno, tú eres un poco... Hombre, no, es una... pero yo me aparto un poco más, a veces por pura... para protegerme, ¿no? Sí. Por pudor y por... Pero eso de apartarse no es el caso, porque el mismo Morandi se cultivó una leyenda negra en torno a Morandi en el sentido de que era un arisco, un tío huraño. Y la gente, los testimonios directos que lo trataron, era una persona completamente afable, con gran sentido del humor. Y lo que pasa que él lo que no le gustaba era ir a los circuitos donde tenía que exhibirse públicamente. Sí. Y eso sí lo comparto yo con Morandi, claro. Una cosa que ya por lo que estamos hablando yo creo que ha quedado evidente es que es un libro además con referencias a muchas artes y a disciplinas muy diferentes. A veces también los escritores hablamos solo de otros escritores. Suele ser muy frecuente que cuando se nos pregunta sobre influencias en nuestra obra, solamente se nos pregunte por influencias literarias, como si la música que escuchamos no nos influyera, o la pintura que nos gusta, o las artes escénicas, o el cine. Y en esa reivindicación tuya por la pintura, por la música, que suele ser un arte muy olvidado, pues eso me parece muy bonito. Y haces algunas asociaciones, cuando hablabas de entrar en la catedral y escuchar el órgano, para mí fue muy revelador esa comparación que haces entre el arte pictórico de Morandi, que al final se pasa toda la vida aparentemente pintando el mismo cuadro, que nunca pinta el mismo cuadro, pero siempre son como variaciones con los mismos elementos. Y eso lo comparas con lo que hace Juan Sebastián Bach, que en cierto modo es también lo mismo. Con muy pocos elementos hace una combinación infinita y extraordinaria y hondísima. Y ese relacionar dos artes tan diferentes, y este es un ejemplo de los muchos que hay en el libro, a mí eso me gustó mucho, porque está lleno de conocimiento, de inteligencia y como de destellos. Es un libro muy subrayable. Hay ciertos libros que bueno, pues uno se desliza por ellos como por un tobogán, y este, que tiene una escritura muy limpia, muy fluida, muy precisa, también tiene ese atractivo de estar uno como descubriendo continuamente cosas y con vocación de subrayarlo de arriba abajo. Hombre, es que, claro, es que a mí la pintura y la música me gusta casi tanto como la literatura, ¿no? De hecho, yo no leo, o quizás leo literatura, claro que sí, pero leo muchos libros de pintura, leo muchas biografías de músicos,
me gusta mucho relacionar, por ejemplo, el Sí. proceso creativo de la música con la literatura, las estructuras, el tono, la musicalidad a mí del estilo, para mí es fundamental, el tener oído, el, el, Sí. el, esto de que sea un determinado tono, ¿no? De hecho, yo creo que lo único que me llevaba a escribir este libro era el tono, era la musicalidad, eso era lo que iba abriéndose camino. Y el otro día me preguntaban, dice, ¿tú qué has escrito? ¿Los 4 ensayos como por separado y luego has hecho como un puzzle y los has intercalado? Más barajeado. Digo, no, por ejemplo, te ponías a hablar de Fray Luis de León pues, y acabas en Frangélico, claro, es que tiene la relación, ¿no? Ese dejarse llevar cada vez me gusta más y no tener las cosas atadas. Y luego que nosotros pertenecemos a una generación donde, a mí, no sé a ti, porque a los dos nos gusta mucho la música clásica, Sí. pero a mí hubo una época en casi que me da vergüenza decirlo, ¿no? Somos Sí. una generación del pop, del rock, de Sí, otros sí, estilos sí, sí, sí. musicales, y parecía que si tú decías que a ti te gustaba Mozart, era una cursilada, era una cosa como Sí, se relacionaba con las élites, me imagino, porque claro, también para... Hombre, también uno va al Teatro Real se pone arriba y nada más que ve cabezas blancas, ¿no? Sí. En el patio de butacas, ¿no? Y entonces es una cosa que también tendrá que ver con los precios del Real, ¿no? Bueno, directamente, Pero, ya, eso... pero sí, por sí, ejemplo, los intérpretes siempre son jóvenes sí. y siempre tienen un entusiasmo a la hora. Esto cuando ves un cuarteto y son muy jóvenes y muy entusiastas. Sí. Esto es Perianes, ¿no? Javier Perianes es más joven que yo. Y el tío es ya es una eminencia mundial, ¿no? Bueno, ya lo creo, Y, sí, sí, sí. y solo su manera de estar ahí y de tocar el piano te está dando una inyección de vida, de entusiasmo y de tú cómo, ¿por qué ha evolucionado tan mal el público de la música clásica en comparación con los intérpretes? Y gente que van a los conservatorios, yo tengo una alumna ahora mismo en bachillerato con 17 años que su sueño es ser violonchelista. Y evidentemente le dedica más tiempo, como debe ser, a la música que a los estudios. Y, y entonces resulta que el público no. Y si tú decías que lo que tú estabas escuchando era, bueno, Mozart Bach, pero no digamos ya algo más extraño, ¿no? Algo de música clásica del siglo XX, ¿no? Pues ya poco es un acto de snobismo, de atildamiento y de pijería, ¿no? Bueno, la música contemporánea tiene un público más joven y más entusiasta que Sí, claro. otros géneros. Claro, Pero bueno, pero ya esto creo nos que podríamos aquí nos hablar estamos, de... Claro, desviando sería... de la vida tranquila. Bueno, que es un libro que da para hablar de muchas cosas, eso también es una de sus riquezas. A ver, algunas de las notas que tenía ya de algún modo hemos aludido a mí me ha llamado la atención, que es otra cosa que he aprendido leyendo este libro, es como estas personas con una vocación tan tremenda y como con tanta claridad sobre lo que debían hacer y cómo para hacerlo tenían que renunciar a muchas cosas, también, claro, no eran inmunes al ambiente social. Y ese silencio creativo de Mompou, por ejemplo, entre el año 31 y el año ya acabada la guerra civil, no sé hasta cuándo... Es que no compone nada. Durante la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial no compone. No puede. Y ni la Segunda República, ¿no? A partir del año 31 ya hace esa travesía del desierto. A mí me ha gustado mucho, por cierto, que reivindicaras a Mompou, que creo que es uno de los grandísimos compositores españoles, y sin embargo se olvida. Con Mompou pasa como con... Bueno, esto es una pequeña digresión, pero sí. Pasa como con los libros de cuentos, que parece que si no publicas una novela no has escrito nada. Entonces Mompou no tiene sinfonías, que es como en el mundo de la música, o óperas, sino que su obra, y por eso yo creo que está muy bien en este libro y quizá lo hayas escogido por ello, es voluntariamente pequeña, son pequeñitas para... Bueno, lo sabéis, salvo el oratorio este que escribió para la semana religiosa de Cuenca, que es lo peor que tiene. Que es lo peor que tiene. Pero si no, la obra de Mompou es como la de Satie o Chopin sí que es muy famoso, claro, pero es como una obra reducida a un instrumento prácticamente,
Y en el caso de Monpou es una obra especialmente delicada, evanescente Sí, y es bueno, verdad. me ha gustado mucho que lo reivindicaras, que lo pusieras además dentro de esos cuatro pilares de la obra y que, y y que además me enseñaras, porque yo no lo sabía, ese dato de que él, que hace una música tan íntima y como que parece que está como ajena al mundo, sin embargo, no estaba ajeno al mundo y le afectaba como a cualquier artista, Sí, vamos, yo por creo otra parte. que Monpou es una persona hipersensible, ¿no? Sí. En el sentido de que Voy a mirar la hora porque, bueno, cuando queráis cortamos, era le afectó de manera física, ¿no? Esto de la guerra, ¿no? sí, Antes hablamos de Arturo Barea ahí arriba. Arturo Barea, yo creo que se exilia por un problema psicológico y físico, el pánico que le producen los bombardeos. claro, bueno, Se atora, como para no. claro. Pero en el caso de Monpou, él no es capaz de escribir una sola nota en esos años tremendos de los años finales de los 30 y de los 40. Pero además es que es un tío que intentó. Él, es lo que tú dices, le pasaba a Chekhov, ¿no? Chekhov Sí, siempre quiso escribir una novela, porque él a quien admiraba es Tolstoy. sí, sí. Entonces, pero Chekhov no hace falta escribir una novela con los cuentos que tiene, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, y eso le pasa a mucha gente, pero Antonio Machado y Galdós querían ser dramaturgos. O sea, a Galdós, con todo lo que escribió Galdós, a él lo que le hubiera gustado es triunfar en el teatro, sí, sí, igual sí. que Antonio Machado. Sí, o a Cervantes le habría gustado ser O a poeta. Cervantes, por Es que supuesto. siempre Entonces, eso, eh, y date cuenta en cuanto a lo de lo pequeño, las piezas de Monpou de piano pues duran de 1 a 3 minutos, casi todas. sí, Y los cuadros de Morandi son así, sí. ¿no? Los cuadros de Morandi son así. Y los poemas de Jenkins son Sí, así. son muy breves O todos, sí, sea, sí, sí, sí. entonces, yo venía de escribir una novela muy verbosa, muy torrencial, ¿no? Y me apetecía Pero pues, viste hacer un poco lo contrario. Sí. ingrávido y gentil. Decías lo de Satie, yo creo que sí, que tiene algo parecido Monpou a Eric Satie, sí, pero creo que sin malditismo. Yo prefiero infinitamente Claro. la música de Monpou a la de Satie. Sí, Sí, sí. sí. Y llevamos 3 cuartos de hora aquí hablando. Nos estamos aquí aburriendo. Voy a decir alguna cosa más y podemos dar también la oportunidad a estos pobres señores que están aquí como tan calladitos. Pues, eh, me gustó mucho saber en este libro que Morandi, cuando era un veinteañero y fue a Florencia, la belleza de Florencia le dio fiebre. Y eso me parece tan bonito, me parece, no sé, a mí me entraban ganas como de hacer cuentos o poemas si tuviera talento sobre estas cosas que ibas ahí presentando, que me imagino que no te habrás inventado, ¿no? Porque No, lo no, doy no. por supuesto que está muy bien, Fíjate, como has dicho esto antes, de es que todo no hay real. una gota de ficción, No, no, no. pero esa Ninguna. manifestación del síndrome de Stendhal en forma de que llegas a Florencia, te ¿Verdad? bajas en Santa María Novella en la estación y que ¿Verdad? empieces a tener fiebre me parece tan bonito. Es verdad, ¿eh? Ya. Estando tan cerca, además, Bolonia de Florencia, que tampoco Sí, es que... sí. Yo cuando estuve en Bolonia para ver la casa de Morandi y tal, Sí, hice el trayecto en tren, ¿no? sí, Porque quería verle San Marco, ¿no? Los cuadros de Frangélico. Porque sí. ya sabía yo que Frangélico de alguna manera tenía Iba a que aparecer en el los libro. frescos. Y digo, claro, esto que ahora mismo con los trenes estos de alta velocidad italiana, los rojos estos estupendos, Sí. pues una maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a él, pues, claro, yo soy de pueblo. Entonces, yo me fui a estudiar a Sevilla. Y ya eso de llegar a la capital ya es un descubrimiento, ¿no? Sí, Después tú sabes que estuve de Erasmus en París sí. y en Madrid, y aquí y luego viví en Madrid. Y y eso de ir a la ciudad ha sido una cosa muy, yo creo, muy constante en mi vida y por lo tanto también en lo que he escrito, ¿no? Sí. Que por otro lado es Sí, una que eso cosa está... muy contada, ¿no? Y muy dicha. Bueno, pero que todo Me, eso está muy presente, sí, sí. está muy contado. Tú me contabas que habías estado el otro día en el preestreno de Las Ilusiones Perdidas, de la película. Sí. Pues la novela es eso, ¿no? Sí, 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 el joven El joven provinciano. provinciano que llega a la ciudad. Y en el caso de Morandi, aunque él no fuese Bolonia, pues imagino que ir a Florencia y encontrarse físicamente en directo con las láminas que él había estudiado, con los cuadros, eso, tuvo una reacción que también, con la cual yo creo que me identifico mucho, que es una reacción del cuerpo ante Sí, una sí, emoción, ante un estímulo tan grande. o ante una preocupación, o ante
Sí, sí. ante un problema, ¿no? Voy a decir una última cosa y dos citas que... Una es que este libro, y no sé si es algo de lo que eres consciente, llega un momento en el que me di cuenta de que todas las historias que ibas contando nos iban acercando a la muerte. En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de los monjes cistercienses, pues se sabe que cuál va a ser su final. En otros aparece la enfermedad, en el de Kenyon, por ejemplo, y es algo que acaba con su vida. Y en los otros, como biográficamente vas siguiendo la vida de estos, o sea, cronológicamente vas siguiendo la biografía de estos personajes, llega un momento en el que el libro adopta como un tono melancólico o crepuscular, porque de algún modo uno siente que la muerte es una invitada más que va a estar presente, como está presente continuamente, claro, porque todos sabemos que somos ríos de este Manrique que vamos a dar a la mar. Pero no sé si eso lo tenías tú también No. en mente, de cómo... No, y ahora que lo dices, estaba yo pensando, digo, no, para nada es deliberado, pero yo creo que en ese caso quizás es la experiencia de Jane Kenyon la que irradia ese círculo concéntrico de la muerte, creo, porque como la muerte es un pilar en forma primero de presagio, luego de amenaza y luego de desenlace en Kenyon, pues no, porque yo creo que Morandi pues tuvo una vida apacible y una enfermedad final provocada por el tabaco. y luego Bueno, pero Monpou también vivió este libro largo, tuyo, que ¿no? tiene algo como de... Pues eso, de libro renacentista, de exaltación de la vida, si no en el campo, sí en contacto con la naturaleza, pues tienes algo de Fray Luis o de... también tiene algo como de desprecio de las glorias mundanas, como si fuera una vanitas, sin ninguna truculencia, pero de algún modo, como en esos cuadros ya más del barroco, donde se presenta pues todo lo que te ofrece la vida, que pues, todo eso es humo, no son importantes las glorias del mundo. Tú vienes aquí a decir también que lo importante es que uno siga su vocación y que Sí. de algún modo se olvide de todas esas vanitas mundanas, porque su camino, si tiene verdadera vocación, es otro. Bueno, Sí. de que sean tonterías mías. No, para nada, para nada. No, tampoco yo, no es una cuestión de Y desprecio. ahí aparece, digamos, la muerte, como diciendo, y es que al final uno tiene que seguir su camino porque si no, desperdicia su vida. Es que así, es que tampoco hay mayor misterio en eso, no hay mayor Pero complicación en el sentido de que... ¿Qué más da? O sea, en el sentido de que todos vamos a morir, pero esto es un tópico, ¿no? Ya literario y tal. Yo lo de la muerte no. En Kenyon sí estaba, pero quería reconectar con una cosa que tú hablabas antes de la impronta ética del libro, ¿no? Yo creo que quien más muestra al menos un compromiso ético o en ese sentido del que tú aludías son los monjes de la película, ¿no? Precisamente los religiosos son los que acaban teniendo un acto casi de afirmación política, ¿no? sí, sí. Morandi era una persona que intentó apartarse completamente de todo lo que era la actualidad política. De hecho, él se resistía, él era tan celoso de más que de su arte, de su tiempo libre para poder crear con paz y con tranquilidad, que él rehuyó, como tú sabes, de las vanguardias que fueron instrumentalizadas por el fascismo, pero luego también rehuyó del realismo social obligatorio después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Monpou, es una persona a la que no se le conoce prácticamente ningún detalle de afiliación o simpatía política por nada. En el caso de los monjes, me parece que es una actitud muy, muy admirable la que tomaron en la vida real y la que recrea Xavier Beauvoir en la película. Pero yo creo que me acuerdo en la presentación de Sevilla, digo, es el acto el libro que menos político me ha salido porque me apetecía, pues estaba un poco harto de esto de que te diga el periodista, has escrito un libro político. Me apetecía hacer un libro que no fuera político.
Y me dice el presentador de Sevilla, Fran Matute, me dice, no, has escrito el libro más político que has escrito, que por la actitud que estás defendiendo en un momento actual como este de apartamiento o de apuesta por el silencio o por la conservación de la naturaleza. En el sentido de que a veces cuando hay demasiado ruido lo mejor es callar. O ahora, eso fue una cosa que se vio. Yo le dije a la editorial que por favor en algún momento tenía que aparecer, por eso feché. Yo nunca fecho los libros y este lo feché. Lo feché porque el libro se escribió íntegramente y se terminó justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia estamos aquí con Antonio y le conté a Óscar y a Antonio que había terminado el libro y lo envié esa misma semana. Es que una puntería claro. pandémica. Y cuando el confinamiento, pues te das cuenta de eso, de que hubo un momento en el que parecía que otro tipo de vida podía ser posible, más reposada, Sí. más de acuerdo, más respetuosa con la naturaleza. Esa cosa de cuando salimos del confinamiento y había brotado la Sí. naturaleza entre las ranuras de las aceras. Pero eso a las 2 semanas ya estaban los coches pitando en los atascos, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces tú dices, bueno, pues nada, pues seguimos en la misma, ¿no? Pero eso de actitud de reposo cuando a uno ya le está totalmente carcomido por la imperiosa actualidad. De que yo lo noto con la lectura, de que veo el móvil y se me va la atención a ver si ha llegado un mensaje al móvil. Y cuando no había móvil, tú podías llevar 2 horas leyendo sin levantar la vista del papel. Y yo al menos yo no soy capaz de hacer. Entonces, esa tiranía de lo inmediato es una cosa que de verdad, no sé si es reversible, yo creo que no es reversible, pero es un horror. En ese aspecto, a mí no me gusta la nostalgia esta de cualquier tiempo pasado fue mejor, no, al contrario, quiero ver lo bueno y afrontar el presente con optimismo y tal, pero lo que comentábamos hoy en el almuerzo del viaje en AVE, Sí. la gente pegando voces, hablando al móvil, ya no es una llamada en el vagón que no te vayas a la plataforma a hablar por teléfono, es que ya lo haces o con manos libres o con una videollamada. En la videollamada estás saliendo tú de fondo y están pegando voces. Y ya no es la libertad que tanto se ha esgrimido en esta comunidad. No, la libertad tuya va contra mi libertad, que quiero leer. Y que quiero aprovechar este viaje para leer, pero que tú estás pegando voces contando cosas de tu trabajo o de tu novia o de tu... Sí, ¿sabes? sí. Es tremendo. Entonces esa actitud muy osca, que además, si tú te atreves a llamar la atención a alguien que está hablando en voz alta, te expones a una réplica a veces incluso agresiva. Sí. Entonces, lo del silencio yo creo que debería de ser incorporado en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Derecho al silencio, ¿no? Cisterciense. Bueno, no voy a leer las citas que tengo aquí, porque así además os animo a todos a encontrar esas perlas que están dentro del libro. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta. Tenéis aquí a Corradino a vuestra disposición y seguro que está feliz de responderos. No tenemos mucho tiempo, pero a mí sí lo que me gustaría es que leyeras algo, Corradino, que leyeras algún fragmento, mirando aquí a los amigos que nos están siguiendo desde sus casas y que me consta que agradecen enormemente poder y que estar manden ahí. corazoncitos y pulgares hacia arriba. Sí, entonces yo creo que siempre eso, el tono de lectura del autor solamente lo puede poner el autor, ¿no? Pues sí. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que es cuando Jane Kenyon le dan el alta a Donald Hall, a su marido, pero no lo voy a encontrar. En este caso lo mejor yo creo que es leer el comienzo, Pues, ¿de acuerdo? Pues sí, si te puedes dirigir a mirar aquí. Sí, vale. Saben que van a morir y es como si se dieran una última alegría.
Hay 8 monjes sentados alrededor de una mesa, simple y austera. El juego de sombras recuerda a un cuadro de Zurbarán, al blanco nata de los hábitos de sus cartujos. Uno de los frailes más ancianos, el que también hace de médico y asistente y confesor sentimental de los habitantes de la aldea, está de pie, de espaldas a la mesa, y pone una cinta en un radiocassette atrabiliario. Luego coge 2 botellas de vino y se vuelve hacia sus compañeros, que alzan el vaso para recibir lo que se antoja como un presente más sagrado que el de la liturgia, con unas sonrisas que tienen algo de pillas, mientras empiezan los primeros compases del Lago de los Cisnes. Cuando paladean el vino, las sonrisas se hacen más abiertas, sirviéndose los unos a los otros, mirándose entre ellos. Beben y cierran los ojos y ríen, y conforme la melodía se torna cada vez más bella, comienza a dibujarse una gratitud gozosa en sus rostros. Tienen las caras surcadas por la edad y la intemperie, y beben bendecidos por el Dios en el que creen de una forma recogida y sobria. Al hermano Cristián, que es el prior aún joven del monasterio, le cae una lágrima de júbilo. Entonces la música cambia, y poco a poco, en el gesto de los frailes, asoma la preocupación, un ensimismamiento distinto, la conciencia de lo que parece inminente, el presagio cuando los acordes se adentran en las tinieblas y en sus facciones se puede observar el miedo y la tristeza y la perplejidad ante la infamia, el misterio y lo que es muy complejo y sólo comprensible por un instante. Pero Tchaikovsky muda de nuevo a la melodía inicial, enriquecida ahora por los vientos de la orquesta, y en las caras de los monjes el rebrote de dicha es todavía más rotundo porque ya ha conocido su reverso, y entonces se completa la evidencia de a lo que tal vez se referían Flannery O'Connor o Simone Weil cuando utilizaban la palabra gracia. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias, Carolina. Gracias.